Apasiona el empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque, con el tema de neuropackaging. Está muy interesante, no te lo pierdas. Fernando Alvelar nos va a acompañar desde Argentina y es algo mágico de las redes sociales. No te la pierdas y nos vemos en un ratito. Un gusto que estén aquí, apasiona el empaque, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes, noches, porque pues para nuestro invitado especial son noches, ya son altas horas de la noche por allá con él. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí estamos en una tertulia más de mucho aprendizaje, no se la pierdan, compartan el video porque que llegue a más personas. Y bueno, pues esto, ya los que no me conocen, como lo hacemos en cada tertulia, soy su amiga Lili Rivera, yo soy química farmacobióloga de profesión, apasionada de los empaques desde que empecé mi actividad laboral. Un gusto que estén aquí y recuerden que este espacio no solamente es para los ingenieros de empaque, es para ti emprendedor, para ti estudiante, que vean otro tipo de alcance que hay en las empresas, porque luego me dicen, yo como ingeniero en alimentos me voy a ir para calidad. Hay ramas impresionantes y el empaque es algo que van a ver porque en todas las empresas se utiliza y esto es para ti. Esto es hacer una gran comunidad de conocimientos porque todo lo que están aquí es compartir esos conocimientos y experiencias de los que hemos adquirido durante nuestra trayectoria en nuestro paso por estos empaques. Y bueno, pues acuérdense, gente operativa, ingeniero de empaques, diseñadores gráficos, diseñadores estructurales, este espacio es para ti. Así que compártelo y así como te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque, donde están todos los videos de las tertulias que aquí tenemos. Y bueno, pues vamos a darle paso a Patti, que un gusto, que gracias por estar aquí, gracias a todos por sumarse en este sueño y que se presente y nos presente a nuestro invitado especial. Adelante, Patti. Muchas gracias, Lili. Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos, la audiencia. Qué bueno que también se hizo un poquito concurrido el Zoom. Y para no perder nuestro hilo de comunicación, como siempre decimos con Lili, además de nuevamente agradecerte, Lili, porque la verdad que en cada post y para cada jueves, 15 días o a una semana, no importa, has dado esta oportunidad y seguimos trayendo voces nuevas, pero primero, como decía, para no perder nuestro hilo de comunicación, para quienes no me conocen, soy Patricia Christensen, diseñadora gráfica publicitaria, técnica en envase y empaque, y hace un ratito también, ¿no? Como que platicando, ¿no? Es esta pasión o cada uno en el tema que nos toca, porque hoy la verdad que la cadena de producción es muy amplia y no importa si estamos al principio, al final, en el medio, todos somos importantes. Y en esto de conocer y como así he conocido a Lili que nos dio esta oportunidad, tuve la oportunidad de conocer a un compatriota y créanme que creo que todo esto es lo bueno que hemos sacado de la pandemia, ¿no? Porque a lo mejor podría yo haber estado viviendo en Argentina y no cruzarme con nuestro invitado, o aquí y sin pandemia y a lo mejor no echar tanto en el mundo digital y tampoco conocerlo. Y creo que es así como uno hizo clic. Es un colega, yo voy a dejar que él presente el tema. Hace un rato conversábamos entre los invitados y qué se imaginaron, y me imagino que hay mucha expectativa. Así que lo primero de todo es gracias, Fernando, pero por sobre todo esto de seguir y si te tiene que apasionar también, sumarte a las voces, porque sí, ya estamos pisando, ¿no? A las 10:20 de la noche. Pero, bueno, Fernando Arendar es nuestro invitado, colega. Gracias de verdad nuevamente por sumarte y querer contar esta experiencia. Por eso me pareció como algo a prestarle como atención y que nos va a hacer como mucho clic. Así que te damos la total palabra y cámara y etcétera, etcétera. No, bueno, primero gracias por la invitación a ambas. Como decías vos, toda la predisposición, el esfuerzo, se notó y nada, y como decías, ojalá que lo que veamos hoy sea un debate interesante, porque también por lo que cada uno presentaba y su especialidad, como muchas ramas
siempre, si hay algo que soy, es un ser muy curioso, entonces me encanta aprender de cada una de las personas y sobre todo si están relacionadas con esta industria que es tan apasionante, por lo menos para los que estamos acá, me parece, ¿no? Si quieren, les comparto, yo armé una presentación, porque siempre ayuda tener imágenes y para contar un poco los casos, etcétera. Me parece que es más llevadero. La voy a compartir. Adelante. Perfecto. Bueno, voy a contar muy brevemente un poco de dónde vengo para también entender todo este trayecto que hice. Estos últimos 15, 16, ya llevo un poco perdida la cuenta, trabajé con muchas marcas a nivel global, marcas de la región, sobre todo marcas de consumo masivo, y me especialicé en lo que es el branding más enfocado al packaging, branding de consumo masivo, relacionado con estas marcas, ¿no? En todos estos años hice como mucha investigación también de lo que es el retail, el supermercado, el punto de venta. Es algo que me apasiona a mí. Todas estas fotos son mías. Me apasiona visitar los supermercados, entender el punto de venta, ver el lenguaje de los productos, las tendencias, etc. Cada año visito más y más. Me centralizo porque hoy en día trabajo con marcas del mercado americano de Estados Unidos y me centralizo mucho en hacer un research de las marcas que existen allá, y el otro día, llevando la cuenta, llegué a la conclusión que había más o menos visto más de 240.000 envases en todos estos años de carrera. Los últimos años me focalicé más que nada en tratar de entender el momento de compra y la relación con el packaging a través como de muchas disciplinas. Me di cuenta que el mundo del branding o del diseño, que es de donde yo vengo, está como disasociado de lo que es el comportamiento, psicología, funcionamiento del cerebro, que para mí es clave, en realidad, para la mayoría de las disciplinas, pero sobre todo es clave para cuando uno tiene que pensar en comunicar, ¿no? Los atributos. Y en estos últimos años, eso fue lo que hice. Me puse a leer investigaciones, estudios, papers, obviamente libros, videos, escuché muchos podcasts de invitados, entrevistas, me contacté incluso con investigadores de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Japón, de Canadá, y más o menos también el cálculo que hice fueron más de 1000 horas dedicadas a lo que es la investigación del comportamiento y de la psicología del consumidor. Me di cuenta un poco que pasaba eso, de que por un lado, cuando me puse a investigar y a leer sobre el material, estaba toda la investigación de la ciencia y todos los estudios que se hacen en base al comportamiento, con un lenguaje muy científico, un lenguaje de investigación, mucha data, muy para el núcleo científico, que en un principio me costó mucho. Entonces lo que traté de hacer estos últimos años es como que de cerrar esa brecha y unificar estos dos mundos, ¿no? Hacerlo como más digerible para lo que es el branding y el packaging en particular, que es a mí lo que me interesa. Por eso es como que llegué a esta presentación que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el que se llama neuropackaging, y tiene que ver más con la ciencia, obviamente del comportamiento y la psicología y el funcionamiento del cerebro, pero llevado y más digerible para que lo podamos entender de una manera
un poco más simple y sencilla, ¿no? Bueno, ¿qué es? Básicamente es lo que yo comentaba hace un rato, que es como una visión holística de esta ciencia, ¿no? Que es la neurociencia, la psicología cognitiva, social, evolutiva, ciencias del comportamiento, que en Latinoamérica están también tomando mayor relevancia. Me empecé a contactar con gente de acá que está un poco en esa rama. La economía conductual, que es el behavioral science, el behavioral economics en Estados Unidos, que también está empezando a tener más relevancia, y entender básicamente, ¿no?, qué impulsa a los consumidores a elegir una marca o determinado envase. Eso fue lo que me propuse con todo esto. Para hablar un poco cómo se relaciona el comportamiento, nuestro cerebro, lo dividí en 3 partes. Tengan en cuenta que está todo muy resumido, primero para no extenderlo, no aburrirlos, y para, como decía antes, para que sea también dirigible, que sea también algo que se pueda digerir. Para resumir básicamente cómo funciona nuestro cerebro, hay también muchos mitos y falsas concepciones. Cuando me puse a leer, me di cuenta también que venimos arrastrando como un modelo bastante antiguo, que ya lo refutaron hace años los neurocientíficos, que tiene que ver con el cerebro triuno, de que hay una parte que es el sistema límbico, otro que es para las emociones, y otro que es el neocórtex, que es para el razonamiento, que eso está ya refutado. Nuestro cerebro en realidad no es que se ilumina y se apaga, sino que está constantemente en funcionamiento, sino que hay partes que irrigan mayor oxígeno que otras. Básicamente la función de nuestro cerebro, aunque muchos piensen o pensemos, o yo pensaba que era razonar, pensar, tomar decisiones, la función principal de nuestro cerebro es administrar los recursos de nuestro cuerpo, para mantenernos con vida y pasar nuestros genes. Esa es como la función principal. Los recursos de nuestro cuerpo pueden ser el agua, puede ser la glucosa, azúcar, oxígeno. Digo, nuestro cerebro es como un administrador, como dice una neurocientífica, un administrador de nuestro cuerpo. Entonces es como que va administrando la cantidad de energía. Esto le demanda mucha energía, es más del 20% que consume de nuestro cuerpo, el cerebro. Y para optimizar la energía, predice utilizando nuestras experiencias pasadas. ¿Qué quiero decir con predice? Nuestro cerebro no reacciona, o sea, nuestro cerebro, en base a lo que nosotros ya vivimos, empieza a predecir lo que vamos a vivir, y en base a eso calcula la energía que va a necesitar. Ahora parece un poco complejo, pero tiene mucho sentido esto. Esto lo vivimos constantemente, si nos ponemos a pensar. Cuando estamos acostumbrados a hacer algo, o lo generamos como un hábito, cuando estamos expuestos a algo similar, pensamos que nos va a pasar determinada cosa, que vamos a actuar de determinada manera, o que vamos a tener determinada experiencia. Es como el funcionamiento natural de nuestro cerebro. Y siempre busca patrones conocidos, porque lo que le decía recién. ¿Cómo le damos sentido a las cosas en base a esto? Organizamos los objetos, experiencias, estímulos, etcétera, categorizándolos. Es la manera más eficiente que tenemos para optimizar nuestra energía. Las cosas que las aprendemos, primero las categorizamos para entender, ya desde muy temprana edad, para entender en qué cubículo deberíamos ubicarlo. Estos son como comportamientos medio... son como comportamientos medio inconscientes, no conscientes que hacemos. Es una manera que utiliza nuestro cerebro de optimizar la energía. Como le decía antes, esto se aprende desde temprana edad. Por eso me imagino que deben haber escuchado que cuando somos chicos nos es fácil aprender idiomas, nos es fácil aprender
tareas o diferentes acciones. Esto tiene que ver con la neuroplasticidad, donde cuando... Eso no lo perdemos nunca, también es un mito, pero cuando somos chicos tenemos la neuroplasticidad, nuestro cerebro, más abierta a este tipo de aprendizaje. Es cuando, por una cuestión de supervivencia, estamos diseñados de esa manera, porque cuanto más rápido aprendemos y de manera más eficiente, más nos mantendremos con vida. Otra cosa también, que esto es interesante porque tiene que ver un poco con llevándolo al mundo del branding, ¿no? O el mundo de la publicidad, si quieren, el mundo de las marcas. Cuanto más tiempo estamos expuestos a crear como estas conexiones, ¿no? O estos estímulos, más fuertes se hacen. Es como un camino de nieve, si lo queremos pensar con una analogía, donde cuanto más caminamos, más profundo es, ¿no? Entonces, ustedes también les habrá pasado de que una música, un jingle, suena de fondo en la radio, aunque no le prestemos atención, y después de escucharlo 10 veces, ya lo tarareamos solos desde el inconsciente. Bueno, eso tiene que ver con las conexiones que se van creando. ¿Cómo se relaciona esto con el comportamiento? Estas conexiones que les hablaba terminan generando los hábitos de conducta y los patrones de comportamiento. Los patrones y los hábitos funcionan como una herramienta ideal para optimizar energía, también de lo que hablaba antes, ¿no? Si nosotros ya actuamos con ciertos patrones y nuestro cerebro ya puede entender y predecir qué es lo que va a pasar, la predicción de una manera eficiente hace que optimicemos energía. Entonces, digo, estos patrones, hábitos de conducta son ideales para la optimización de energía. Y esto también funciona a la hora de tomar decisiones. Digo, pensemos sobre todo decisiones medio instantáneas. O sea, por día tomamos aproximadamente 35.000 decisiones. Imagínense si tuviéramos que estar pensando y dedicándole mucha concientización o raciocinio a este tipo ni que fuera ni siquiera la mitad de esas 35.000. No nos daría la energía, no nos daría el cerebro, es algo que nos desbordaría. Por eso también lo importante, ¿no? De esto de entender que las decisiones son bastante automáticas. Para resumirlo, por eso no me quiero extender en todo lo que es el funcionamiento, etcétera, porque tengo muchísimo material. Pero los 3 tópicos, resumidamente, es que administra nuestro cuerpo, sobre todo la energía de nuestro cuerpo, está constantemente optimizando esta energía y buscando patrones en el sentido de la optimización, ¿no? Por eso es como un círculo que cada uno depende del otro. Por eso nos sentimos tan cómodos también con los hábitos, con las costumbres, eso nos da una seguridad y eso le da como un descanso a nuestro cerebro. Cuando lo empezamos a entender de esa manera, entendemos por qué ciertas cosas nos incomodan o ciertas cosas que están fuera de lugar nos incomodan, porque tienen que ver con esta optimización de la energía. Bueno, y todo esto llevado al mundo del packaging, ¿no? Que es un poco la razón por la que estoy acá. Para mí es importante primero entender, más allá del packaging, el momento de la compra, porque creo que la mayoría de los que estamos acá nos dedicamos más a lo que es el comercio. Entonces, para mí entender el momento de compra y la relación que tiene el packaging, y obviamente todo lo que está detrás, es como clave al momento de sentarse a pensar en la marca, en el branding, en el diseño, en los elementos. Porque yo noto eso mucho también en nuestra profesión, es como que está un poco aislado, ¿no? Y por eso me parecía importante mostrarle en un principio la importancia que tiene recorrer el punto de venta, entender cómo funciona, entender cómo se exhibe,
con quiénes se exhibe, etc. Si vemos las estadísticas, en un promedio, supermercados grandes sobre todo, cuando entramos a un supermercado, los primeros 30 minutos estamos expuestos a aproximadamente 20.000 productos. Entonces, llevándole también un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Esta optimización de energía para la cual está diseñado nuestro cerebro. No está pensado nuestro cerebro para elegir la marca de salsa. Ahí escucho un eco. Sí, Ya lo silencié, una disculpa. buenísimo. Entonces, bueno, como les comentaba, para mí era importante entender qué pasa entre el envase y el momento en el que llega al carro, ¿no? Donde se realiza la compra. Uno de los, para mí, elementos claves es entender el contexto. Y con esto me refiero a entender la cultura donde va a estar, entender esa sociedad, esas costumbres, entender el mercado, entender la ubicación, el retail, el supermercado, y entender obviamente a la competencia, ¿no? Y después, esto se divide en tres, o yo tomo este gráfico de división, de 3 etapas, ¿no? En la primera etapa, primero nos tiene que llamar algo que no lo vemos, no entra, no lo procesa nuestro cerebro. A veces parece como algo obvio, pero es así. Hoy en día, y yo lo vivo con los clientes, cuando me dicen no nos eligen, y les pregunto dónde están ubicados, y claro, están por fuera del alcance del comprador. Entonces, digo, primero es la atención, la percepción. Después es el significado y el reconocimiento, ¿no? Porque también es importante entender que cuando nos paramos frente a un producto es entender qué es, para qué sirve, qué representa y qué representan los elementos, ¿no? Del producto. Y por último es la toma de decisión, que es también entender en qué le agrega valor al consumidor. Y esto tiene que ver con las metas más implícitas y no tanto, yo lo escucho, lo leo mucho, esta cosa de conexión emocional. En realidad, lo importante es entender qué está buscando el consumidor del producto que estamos diseñando, ¿no? Está buscando, obviamente, si es un producto de limpieza, que sirva para limpiar, si es un producto, es un alimento, una bebida que sea rica, sabrosa, etc. ¿Pero qué está buscando con esto? Está buscando sentirse superior, sentirse que está comiendo algo sano, sentirse que está siendo curioso y que se siente bien desde su interior porque se anima a probar productos que la mayoría no prueba. Digo, con implícito es estudiar un poco más la psicología en profundidad, ¿no? De lo que está buscando. Si vamos a la primera etapa, voy a citar un estudio que se llama el efecto von Restorff, que se hizo en realidad en el año 33 en Alemania. No hay ni traducción al inglés, y es un estudio en el cual le daban a los participantes una serie de caracteres ordenados aleatoriamente, una serie de símbolos, etc. Primero le ponían una serie de 4 de símbolos y otros 4 números o caracteres. Entonces iban probando hasta que en un momento ponen todos un patrón de caracteres y en el medio un número. Entonces, lo que estudió von Restorff, lo que descubrió o rectificó, es que los elementos que se distinguen tienen mucha más pregnancia y son más recordados, ¿no? Entonces, bueno, llevándolo un poco al mundo del envase. En esta exploración que hago en los supermercados, estos son algunos que encontré que me parecen interesantes a la hora de distinguirse, ¿no? De generar esa pregnancia. También es importante como hacer la salvación de que distinguirse no es lo mismo que no se traduce
directamente en una compra. Uno puede distinguirse, pero no estar alineado al último punto que veíamos, ¿no? Que es de lo que está buscando el consumidor. Digo, estas investigaciones de eye tracking y ver cómo el ojo va detectando y el movimiento del ojo son muy útiles, pueden ser muy útiles para reconocer cuál es la atención, los puntos de atención, etcétera, o los puntos de fijación, como le dicen. Pero eso no nos determina que el producto cual estamos investigando vaya a tener éxito de ventas. Hay que hacer después un análisis más desde la psicología, el comportamiento, etcétera, del consumidor. Otro que me parece genial, que ustedes lo conocerán, es la marca de Liquid Death, que decidió posicionarse como una marca con lenguaje de un lenguaje rockero, un lenguaje de bebida como, no sé si espirituosa, pero tipo energy drink, como que se salió de los cánones habituales que usan todas las marcas de agua, la típica botella, colores azules, turquesa, etc. Incluso fueron un paso más. Yo incluí esta foto en donde en Estados Unidos hay ciertos productos, sobre todo revistas para adultos, que las tapan en góndola porque no pueden ser expuestas a menores de edad. Perdón. Y ellos utilizaron este recurso en la góndola me parece también algo increíble. Otra interesante, que para mí es distintiva, es esta cola de Nueva Zelanda, que se lanzó hace 2 años ya. También nosotros estamos habituados a los lenguajes gráficos, sobre todo tradicionales, de las gaseosas, del rojo, de la explosión, etc. Explosión de sabor, y ellos fueron por un camino totalmente alterno. Me parece que la distinción tiene que ver con esto, ¿no? Sobre todo si vemos hoy en día la góndola americana, más que nada, la de Estados Unidos, todas las bebidas son de colores. Yo hace 2 años tuve un cliente que tiene de hecho está en esa góndola, tiene una botella blanca y me decía, no, queremos ir con un color fuerte porque... Y yo les decía, pero a veces el destaque no tiene que ver únicamente con tener un color fuerte, hay que también entender la góndola donde uno va a estar, quién está al lado. Bueno, me parece que también es importante como salir de las clásicas soluciones y evaluar un poco el contexto, ¿no? Bueno, el significado es un poco lo que hablábamos antes de entender qué conexiones hace el consumidor cuando ve nuestro producto, ¿no? ¿Qué le dispara? Yo les voy a hacer un juego, entre comillas, que esto tiene un nombre, se llama ceguera experiencial, y lo utiliza una neurocientífica que se llama Lisa Feldman Barrett. Si yo les pregunto a ustedes qué ven en esta imagen, ¿me pueden decir qué es? A mí se me figuran como huesos, como huesitos de algún animal. Ok. ¿A alguien se le hace algo más claro? Yo veo como una persona y su cabello. Un Picasso, Fernando. No entiendo nada. Lo que están experienciando ahora es su cerebro buscando en las experiencias pasadas un patrón o un elemento que sea lo más parecido a lo que está viendo. O sea, está como buscando en los archivos de su memoria qué es lo más parecido que hay en relación a lo que está viendo. Cuando nosotros le damos una pauta o un signo, aunque sea leve, ya nuestro cerebro le damos como una ayuda y puede buscar en la carpeta, en los archivos ideales. Ahora que vemos la imagen, seguramente cuando yo les vuelvo a mostrar, ya la pueden ver a la serpiente. ¿La ven o siguen con la ceguera?
Ya se ve, Fernando. Ya se ve, ya No, se ve. fíjate que Era muy está claro, no sé cómo no la perfecto puede eso. ver. Se ve muy claro y sí es justamente lo que dices, ¿no? El cerebro como rapidísimo empieza a asociar las cosas, ¿no? Y a grabarlas sobre todo. Exacto. Cuando ya ve la imagen, en nuestro cerebro, que sobre todo porque es reciente, queda impregnado, y le es mucho más sencillo, ya empieza como a generar los patrones incluso dentro de la imagen que está viendo. Hay algo que se llama la red semántica, que para mí también es clave a la hora de pensar o de abordar un proyecto, que tiene que ver con cuáles son las conexiones que hace el consumidor cuando está frente a un envase, ¿no? Y esto es para mí súper interesante preguntárselo, porque, bueno, acá puse el ejemplo de Nescafé, ¿no? ¿Se acuerdan que antes hablábamos sobre la categorización? Lo primero que hace, y esto sucede de manera automática, no la percibimos nosotros como con conciencia. Primero termina la categorización, que es para una bebida, que es un café. Después, lo que hablábamos antes, trata de entender qué vio, qué marcas, en este caso vio antes, en el caso de que nunca la haya visto, para darle una referencia a qué tipo de producto es. Y acá hago un parate también, porque yo hoy en día también escucho, leo y veo mucho sobre la diferenciación. Hay que ser cautelosos con la diferenciación. Yo por eso uso el término distinción, porque cuando un producto es demasiado diferente y no se puede categorizar, no le ayudamos a nuestro cerebro a categorizar, por lo general lo descarta, sobre todo en el punto de venta, ¿no? En el momento de compra. Bueno, ya determina y ya hizo como una comparación con los productos que vimos en nuestro pasado, y después empieza a asociar, ¿no? Esta cosa del café con el humo me hace recordar o lo asocio a la mañana. Por eso se llama red semántica, porque empiezan a formarse como una red de conceptos que empiezan a darle sentido a lo que estamos viendo. La mañana nos lleva al trabajo, para algunos los llevará al momento de hacer yoga, de hacer deporte, etc. Por otro lado, el color rojo y ese humo nos lleva al fuego, y el fuego también nos lleva al calor de un abrazo, y el calor de un abrazo también nos hace acordar a la protección que teníamos cuando éramos chicos y cuando nos cargábamos. Entonces, esta red semántica, si la vamos abriendo, cada vez obviamente es más débil, sobre todo con conceptos más alejados, pero no es tan acotada, se va abriendo, y es importante entender también qué nos dispara cada uno de los elementos y el total del envase. Si vemos, por ejemplo, la caja de Godiva de chocolates, como nos pasaba antes, lo asociamos al mundo de los chocolates, al mundo de los postres. ¿Qué otros envases vimos similares a este? O si no lo vimos, yo al chocolate o a los bombones no los conocía en este formato, los había visto, pero esos son procesos que va haciendo nuestro cerebro. Y después, cada elemento, como hablamos antes, ¿qué nos dispara? Un regalo, por el moño, algo elegante, un regalo, también nuestro cerebro, obviamente esto depende de las culturas, ¿no? Pero si empezamos a ver experiencias pasadas, ese tipo de moño con ese material lo vimos en autos lujosos. También si seguimos abriendo la red, nos podría disparar un casamiento, etc. Pero también el tipo de envase nos hace asociar al concepto de seguridad. El concepto de seguridad nos hace asociar un concepto de algo valioso. Algo valioso nos posiciona también como alguien que tiene... Eso nos ayuda mucho a entender también si lo que estamos comunicando con el envase está asociado a lo que queremos comunicar y a lo que pretendemos que el consumidor
asocie en esta red semántica, ¿no? En su cabeza. Y uno de los, para mí, los efectos que tiene mayor incidencia, uno de los tantos, ¿no? Que tienen mayor incidencia en el mundo del packaging es el efecto de marco, o el framing effect, como se llama originalmente. Y esto, ya lo deben haber visto varias veces, se llama ilusión de Ebbinghaus. Que cuando nosotros vemos acá ambos círculos, sobre todo los azules, pensamos que tienen diferente tamaño, pero en realidad son iguales. Y creo que un error que se comete mucho en el mundo de los envases, en el mundo de las marcas, es ponerle demasiado foco y energía al desarrollo del producto, que obviamente es importante, pero muy poco a lo que es envase, sea material, ni hablar diseño, etc. Porque el envase, entre tantas cosas, va a determinar cómo percibimos ese círculo azul, ¿no? Y en este caso, el producto. Hay un investigador de los años 50 que ahora yo estoy leyendo otro libro, yo estoy fascinado sobre todo por lo avanzado que estaba, que se llamaba Louis Cheskin. Louis Cheskin en los años 40 fue contratado por una marca de margarinas que en ese entonces la margarina era percibida como algo menos sabroso, era percibido como una manteca de mala calidad, de segunda calidad, etc. Y lo contratan a Louis Cheskin para que desarrolle una manera en la cual cambiar esta percepción. Entonces, él, muy en contra de las investigaciones tradicionales de mercado, de los focus group, etc., ya de los años 50 o fines de los 40, decide armar como un almuerzo con amas de casa, en donde se les daba, había un orador, era un evento, ¿no? Obviamente no se les decía a estas participantes que estaban siendo parte de un experimento o de un estudio. Se les invitaba a un evento en donde en el evento había comida y en esa comida estaba la margarina. ¿Pero qué hizo Louis Cheskin? En vez de, la margarina en ese momento era blanca y la tiñó de amarillo. Entonces, cuando terminó el evento, lo hizo durante una semana, les iba haciendo preguntas, ¿no?, a las participantes de varias cosas, para que no se evidencie que le estaban investigando sobre su gusto para él, y yo estoy de acuerdo, es muy importante que las personas que participan no sean conscientes de que están siendo evaluadas o que hay algo en particular que estamos evaluando. Es muy importante entender el lado no consciente del consumidor. Y en este caso le preguntaban sobre, bueno, el evento, sobre el orador, y una de las últimas preguntas era sobre la comida, si les había gustado, y todas decían que sí, que era muy rica. Se hizo lo mismo, pero con manteca real. Y la realidad es que, a fin del estudio, no había diferencias. La manteca, el resultado de la manteca, la percepción de calidad, etc., era lo mismo que de la margarina. La manteca era good luck. Lo que decidió Louis Cheskin es, primero, cambiar el nombre, obviamente cambiar el color de la margarina, y darle como ciertos iconos y símbolos que la hagan como algo más premium. Y usó un envoltorio de dorado, que en esa época no era tan común, incluyó una corona, etc., ¿no? Todo es simbología desde la semántica que la hacía como ver como un producto de categoría. Y esto duplicó las ventas inmediatamente, ¿no? Otra de las investigaciones que hicieron en el Louis Cheskin Institute, él ya no estaba en este momento, pero era para una marca de branding. Hicieron una cata de branding porque la marca de Christian Brothers estaba teniendo
como poca participación en el mercado, después de muchos años, estaba pasando eso y no entendía el por qué, porque la otra marca, la competencia, tenía precios similares, ellos se podían encontrar fácilmente, tenían la misma distribución, y no entendían por qué estaban perdiendo como participación en el mercado, ¿no? Sobre todo después de ser líderes durante tanto tiempo. Entonces decidieron hacer una prueba para esto. Primero hicieron la prueba de ambos brandies a ciegas, una cata a ciegas, para ver si había una diferencia en la percepción del producto, si el consumidor podía darse cuenta que o percibía un producto más rico que el otro. No había diferencias, por el contrario, elegían la marca de Christian Brothers por un poco encima de la otra, por lo cual no era un tema del sabor. Entonces iban como descartando y determinando cuáles eran los factores, ¿no? Después pusieron las marcas, hicieron la misma prueba con las marcas, y acá, cuando pusieron de Christian Brothers enfrente de la copa, ya empezó a dar mejor, sobre todo. Entonces, lo que Louis Cheskin llamaba transferencia de sensación. O sea, la marca, la percepción del sabor estaba haciendo, la marca estaba transfiriendo ese valor a la percepción de sabor. O sea que no era un problema de marca, la marca tenía buena percepción. Y la última prueba que hicieron con otros 200 domadores de brandy fue poner en segundo plano las botellas, ¿no? Obviamente sin decirle a los participantes, porque como decía antes, es importante que no sean conscientes. Pusieron las botellas atrás. Y cuando pusieron las botellas atrás, ahí empezó a dar la competencia, IJ, mucho más, la percepción de sabor, la percepción de marca, etc. Entonces pudieron identificar que el problema en realidad era de la botella, de su envase. Y la rediseñaron llevándole los códigos más parecida a la otra, pero con unos códigos que la hacía como más elegante, con detalles dorados, como más vestida, y ahí es donde volvieron a recuperar la participación que habían perdido. Otro de los estudios que para mí es muy, muy interesante relacionado con el envase es la percepción de volumen que tienen los consumidores con determinados envases, ¿no? Y hay una percepción del volumen que tiene que ver incluso con la altura del envase, por más que tenga el mismo volumen final que otro, ¿no? Hay una percepción que los envases o botellas más altas contienen mayor producto. Y en este estudio se pudo determinar eso, se pudo determinar incluso que puede traer algunos casos negativos, como mayor consumo de algunos productos por la percepción de que es menos. Pero es súper interesante estos hallazgos. En 2013, Heineken decide cambiar su botella por una botella con pico más alto. Yo leí este caso y el comunicado de prensa era que eligieron este pico o alargar la botella para que pueda ser agarrada, pueda ser sostenida y que no se enfríe, que no se caliente la cerveza, que mantenga su frío, etc. Pero la realidad es que la percepción de la cantidad cambió radicalmente y ambas botellas traen el mismo volumen de líquido, de cerveza en este caso, y las ventas también se dispararon por esta percepción del consumidor en el punto de venta, ¿no? La descripción de los alimentos. Brian Wozniak es un investigador que tenía un departamento en la Universidad de Cornwall sobre los hábitos alimenticios, de hecho escribió 2 libros, yo me contacté con él, muy interesante. Hicieron un estudio de qué pasaba si cambiaban la denominación de los platos en un menú. Entonces, incluyeron en un menú algunos platos cambiándole la denominación y otros no, ¿no? Y fueron
constatando las diferencias y el impacto que esto que tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estudio está en inglés, pero el plato que se llamaba Red Beans with Rice, lo cambiaron por Traditional Cajun Red Beans with Rice. El que se llamaba Seafood Filet, lo cambiaron por Succulent Italian Seafood Filet. Como dándole, ¿no? Quizás una descripción del origen, de la preparación, haciéndolo como más elegantes también. Zucchini Cookies, le pusieron, en este caso, solo Grandma's Zucchini Cookies. Y fue como un cambio radical, no solo en la percepción del producto, sino también lo que notaron es que los comensales evaluaban al restaurante mucho mejor que los que no habían sido expuestos a ese tipo de platos y que estaban dispuestos a volver. Y que incluso estaban dispuestos a pagar casi un 10% más por esos platos. Entonces es importante también tener eso en cuenta a la hora de la descripción, ¿no? De los productos. Malcolm Gladwell en su libro Blink describe una recorrida que hizo con Darrell Rea, que es un investigador también, y en la recorrida él le señala la góndola de gaseosas y le comenta que en un momento empezaron a testear diferentes diseños de la 7up, y uno de los diseños que testearon tenía un 15% más de amarillo. Y lo que le comentaba y lo que le sorprendió es que los se enojaron y les pedían que no le cambien la 7up, que no hagan lo mismo que habían hecho con Coca en el 85, que hicieron una nueva fórmula, solo por cambiarle el color y agregarle 15% más de amarillo. Lo percibían como que tenía más limón, lima, que el sabor era diferente. Me parece interesante también a la hora, ¿no? de pensar los colores. Y el último paso en la toma de decisión, en este gráfico de compra, es la regla de decisión, ¿no? Si está alineado con nuestras metas. Para mí hay un experimento y un estudio que se llamaba Predictores Neuronales de las Compras, en donde a los participantes los expusieron a diferentes productos, ¿no? Con una resonancia magnética iban observando la irrigación cerebral y cómo se irrigaban ciertas áreas en relación a otras cuando eran expuestos a los productos. Primero se los exponía al producto durante 4 segundos, luego de esos 4 segundos aparecía el precio del producto, y luego de que aparezca el precio tenían que seleccionar si lo compraban o no. Lo que observaron es que cuando estaban expuestos al producto, sobre todo como a este tipo de productos, ¿no? Como chocolates o bombones, se le iluminaban la corteza prefrontal, como en realidad se llama núcleo accumbens, que tiene que ver con cuando sentimos estimulación de algo. La realidad es que el cerebro no tiene áreas que son únicamente para determinada acción. No es, eso también, ¿viste? Es como un mito de el área, la amígdala, es el miedo. El cerebro se va irrigando en diferentes zonas, en algunas se irriga más. Cuando estamos expuestos a algo que nos estimula, que nos da placer, bueno, se ilumina esta parte. Y cuando aparecía el precio, se dieron cuenta que se irrigaba más la parte de la ínsula, que tiene que ver con el dolor, cuando no sentimos placer, que es la misma zona que se ilumina quizás cuando nos abandonan, cuando nos dejan fuera de un grupo. Entonces, lo que determinaron de una manera muy fehaciente es que la compra en realidad es la recompensa que uno percibe menos la molestia. Si la recompensa es mayor que esa molestia que sentimos, o sea, la molestia puede ser el precio, puede ser la ubicación de un producto, puede ser el estado. Recién
Patricia hablaba un poco de eso, sobre lo importante que es que llegue en buen estado al punto de venta los productos. Puede ser incluso la cantidad de información que hay en un envase, ¿no? Eso nos puede hacer que ese dolor, entre comillas, que sentimos sea mayor que la recompensa. Entonces, no se realiza la compra, ¿no? Bueno, ahora entender cómo se aplica esto, todo esto que vimos. Yo voy a hacer un caso en particular, un caso de un cliente con el que trabajé, para también ilustrar un poco todo esto que vimos y cómo se aplica al momento de encarar un proyecto, ¿no? ¿Están todos ahí? ¿No los dormí? Sí, gracias. Aquí Muy estamos, aquí interesante. estamos. Aquí estamos. Aquí estamos todos. Bueno, el brief que me comentó este cliente cuando se contactó, que él tenía un brownie. Este cliente es un pastelero que trabajó durante muchos años como pastelero, que había llegado a una receta de un brownie que era saludable, que había reemplazado el azúcar, que tenía ingredientes funcionales, que era ideal para las personas con baja tolerancia al gluten o que eran alérgicas, que no utilizaba ingredientes artificiales, y que tenía particularmente un sabor sumamente delicioso. Entonces estas eran como las directivas, ¿no?, del producto al que teníamos que desarrollar. Y también el público, que era para un público joven, que cuida de su salud, que le gusta probar nuevos productos, y acá empezamos a entender también las motivaciones, ¿no? Entonces, llevado a este producto, la estructura de compra que veíamos antes, primero tenemos que ver, ¿no?, el contexto en el cual se iba a desarrollar el producto, la cultura, los hábitos, el consumidor, la consumidora, entender el mercado donde va a estar, y obviamente la competencia, ¿no? Por eso el contexto tiene que ver también con esto. Y en relación a eso, después nos juntamos con el cliente a hacer como esta especie de workshop en donde uno hace preguntas y el otro habla y empieza a explicar y a contar quién es su consumidor, empieza a hablar sobre los competidores. Algo que veíamos antes, que para mí siempre pregunto, es qué conceptos están asociados a la marca o al producto, qué los hace distintivos, qué otras marcas consumen, por qué consumen estas marcas, por qué eligen a la competencia. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Y teniendo toda esa información, después se hace como una presentación y se ordena todo para hacer el perfil de marca, el perfil del consumidor, de la consumidora, estudiar el mercado, estudiar la competencia, qué están haciendo los otros, cómo hablan, cuál es su personalidad, qué segmento, en qué segmento se destacan, qué segmento ocupan, generar un perfil de marca, generar un manifiesto, bueno, donde se empieza como a tejer las bases, ¿no?, y a estructurar la marca. Y también se hace, y en esta instancia lo hacemos, es como incorporar los estímulos de gráficos en los cuales nos imaginamos conviviendo la marca, para que también el cliente empiece a visualizar en qué universo va a estar. Y si estamos de acuerdo, bueno, es genial porque ya podemos desarrollar los diseños, ¿no? Para mí también, como les decía antes, es súper importante, más que nada, entender el consumidor con qué conceptos relaciona este tipo de productos, ¿no? Entonces, es lo que hablamos del mapa semántico. Entender que el brownie es algo que tiene que ser apetitoso, que tiene que ser delicioso, que es como, no sé, muchos lo usamos como recompensa, como un gusto, que tiene que hablar
al público joven, pero un público joven, eso, que se anime a probar cosas no tradicionales, un público joven más explorador, que sea distintivo de las maneras tradicionales de encontrar este tipo de productos, de que tenga un lenguaje más original. Y también, por otro lado, lo que estaba descrito en el brief, ¿no? De que sea para personas que tienen problemas de tolerancia al gluten, tolerancia a lactosa, etcétera, que sea personas que les gusta estar bien, cuidarse, ser saludables, etcétera. Entonces, como que con esto vamos tejiendo la red semántica que tiene el consumidor, que ya lo definimos antes, con este tipo de producto. Entonces, lo vamos armando de a poco también, ¿no? Al diseño. Sabemos, por un lado, que tiene que ser apetitoso, entonces incluimos también estos elementos en el frente, para que el consumidor, al momento de verlo, esto se llama fluidez de procesamiento, que cuanto más explícito y tentador sea la imagen, nuestro cerebro se lo imagina de una manera más sencilla. Se lo imagina de una manera más sencilla, ahorramos energía, es algo positivo. Siempre hay que hacer un poco esa ecuación también, ¿no? La ubicación y la forma en la cual presentamos el producto nos da una sensación de algo liviano, algo distintivo, algo que está manteniendo el equilibrio, por lo tanto, se asocia también a estos conceptos que estamos buscando sin perder la apetitosidad. Encontrar ese balance, ¿no? Y los estudios, a los cuales a mí siempre me gusta como investigar, a ver qué dice la ciencia en base también al diseño, la relación que tiene con esto, y en este estudio vi que la percepción de los objetos que se ubican sobre la izquierda suele percibirse como un objeto más liviano. Tiene sentido también, ¿no? Por esta fluidez que hablábamos antes. Y si recuerdan la descripción, lo importante que es a la hora de describir un producto, incluso incluyendo aunque sea una palabra o algo descriptivo, el origen, y acá incluimos encima el fundador es un chef y un pastelero, entonces sabe mucho de esto, y lo denominamos dashing, no solo dark chocolate, sino dashing dark chocolate with sea salt. Y por último, esta parte también que dejamos en otro nivel de jerarquía, que es para las personas, ¿no?, que buscan un alimento que sea saludable y que no les caiga pesado. Entonces, empezar a entender también cuáles son las perillas que hay que ajustar y cuáles queremos ajustar, porque no se pueden hablar de todo al mismo nivel. Hay que tomar decisiones. Y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado. Obviamente no es un solo sabor, en cada sabor tratamos de que los ingredientes estén presentados de una manera tentadora, que no pierdan elegancia. Y cómo mostramos los productos también tiene que ser como... tiene que tener esa dirección que buscamos con el diseño y el branding, ¿no? Que nos despierte esta cosa de querer comerlo, de no nada más que sea algo saludable, sino algo tentador y que podemos comer algo saludable y delicioso, ¿no? Las tomas son súper importantes. Y en el 2022 ganaron un financiamiento, esta marca salió como finalista y campeona de un evento que se llama Pitch Slam, que ganan un financiamiento importante para el desarrollo, ¿no? Lo cual también trae sus buenos resultados, esta manera de operar. Estas son otras marcas con las que trabajamos, que también, ¿no? Nos llaman mucho para lo que es el rediseño de productos. A veces es difícil entender qué es lo que está funcionando mal, o qué no está funcionando, o qué no está funcionando del todo bien. Porque a veces, digo, esto es un error también muy común, a veces uno piensa que es lindo
lo que ya tiene y debería funcionar, y a veces, digo, lindo es tan abarcativo y tan difícil como de definir, que es incluso hasta peligroso. Entonces, lo que hicimos nosotros fue como observar los elementos. Era una marca que estaba hace muy poco en el mercado, no tenía una pregnancia muy fuerte en los consumidores, por lo cual podíamos deshacernos de varios elementos, pero tratamos de conservar otros y entender cuáles eran los elementos que eran importantes para la marca, y entender qué era lo que quería comunicar, y esta cosa que hablábamos antes de los detalles dorados, de la forma y la contraforma, de objetos ocultos también, cómo disfruta nuestro cerebro cuando encuentra ciertos objetos como ocultos dentro de un símbolo, lo toma como una recompensa. Lo importante que es eso también a la hora del momento de compra. Este es un café que hicimos, que es un café mexicano, para el mercado también de Estados Unidos, un rediseño de una bebida funcional, que también, ¿no?, tenía muchos problemas en cuanto a la información, una etiqueta muy cargada, una forma de exhibir el nombre muy difícil también de entender, y todo esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Genera como una fricción para nuestro cerebro. Y en este caso, lo importante era comunicar la simpleza del producto, que era un producto honesto porque estaba hecho con ingredientes naturales, con ingredientes no artificiales. Entonces, esto también tiene que ver con las conexiones semánticas que hacemos o que puede hacer el consumidor. Y para nosotros era importante que la etiqueta sea translúcida y que se pueda ver el producto. Porque esas son también las conexiones semánticas que uno hace inconscientemente con algo que se deja ver, y algo que es honesto, y algo que es puro, y algo... Entonces, digo, todas las decisiones, incluso en el envase, son por algo, ¿no? Y la verdad que también lo llevamos como a otro mundo, un mundo mucho más tentador, y bueno, fue un cambio también radical, ¿no?, para esta marca. Bueno, espero que no los haya dormido, y básicamente eso fue todo, no la quería hacer muy larga. No, excelente. Adelante, adelante, Pedro. Estás silenciado, Estás en Pedro. mute. Que pues felicidades, una presentación muy interesante. Y pues yo quiero hacer una reflexión, o sea, cuando hablabas de que en un supermercado en 30 minutos veía uno 20,000 productos, pues la reflexión es la siguiente. Yo creo que los mercadólogos han estresado al consumidor con tantas opciones de productos. Antes nada más comprábamos leche y había un solo tipo de leche, quizá 2 o 3 marcas, o agua, pues era muy sencillo. Ahorita ir al supermercado es muy estresante y complejo porque hay demasiadas opciones. Entonces, yo lo que digo es que el tanto capricho de la mercadotecnia ha complicado y ha pues hecho que la gente se estrese, ¿no?, para valorar comercialmente qué conviene más. Y simplificar la línea o seguir con una línea extensa o crecer la línea de productos. Y pues como ejemplo yo pongo mi frustración de que a mí me encanta el té negro. Y por ejemplo Arizona, en vez de vender ahora té negro, se vende un té que es verde o de mango, de sandía o de N sabores, pero ya perdió el concepto del té negro.
Sí, me parece que algo que tiene que ver con el comportamiento al momento de la decisión es con la cantidad de opciones a la que uno está expuesto, ¿no? Así Y es. eso incluso tiene un nombre que se llama the choice paralysis, que cuando tiene demasiadas opciones frente a algo, le terminan generando como incluso una angustia de que lo que se está llevando se podría haber llevado a algo mejor. Y me parece que está un poco en línea con esto que comentás, ¿no? De la cantidad de opciones que se van abriendo cada vez más en los diferentes productos y cómo terminan mareando al consumidor más que resolviendo un problema, ¿no? Sí, así es. Pues, desgraciadamente nosotros como diseñadores no tomamos todas las decisiones de cuál va a ser la línea de productos, sino que ya nos dan el trabajo de diseñar las etiquetas, los envases, el punto de venta, pero pues aquí alguien tendría que hacer una reflexión y un estudio pues bien sustentado con números, con pesos, centavos y estadísticas de venta para ver qué es lo que conviene más. Sí, sí, sí. Me parece que es más una mirada estratégica, que a veces están como, sobre todo en marcas más grandes, ¿no? Están como divididas y está como todo muy atomizado. Pero sí, yo comparto. Me parece que como la ampliación de la oferta o del portfolio de producto muchas veces termina generando el impacto negativo más que positivo. Así es, sí. Pues muy, muy interesante, gracias. No, gracias, gracias. Adelante, Otón. Muchas gracias. Pues muchas felicidades. La verdad que ha sido muy interesante la exposición que nos diste, Fernando. Y en verdad que ahora veo cómo realmente se ha aplicado de manera científica muchos adelantos, muchos conceptos que se han tenido incluso en cuanto al estudio del cerebro, pero ya aplicado precisamente a esta parte de la mercadotecnia y a la parte precisamente del producto y del empaque. La verdad se me ha hecho muy interesante. A mí me hizo recordar que, bueno, que de alguna forma se ha mencionado en esta plática, lo que se refiere, en los 70 se mencionaba de las imágenes subliminales, ¿no? Que era precisamente el incluir cierta imagen en la presentación de un producto para que fuera de algún modo atractivo, pero en el sentido de que el cerebro captaba ciertas imágenes que estaban en el interior de a lo mejor de alguna letra, etcétera. Y bueno, que de alguna forma, bueno, se ve que todavía se sigue utilizando, pero ahora todavía con bueno, en ese tiempo como que se satanizaba, pero realmente ahora se está aprovechando para realmente hacerlo más atractivo. Entonces me parece muy interesante y sobre todo que ya con una base mucho más científica y mucho más ordenada. Realmente eso es lo que yo quería comentar y muchas gracias por tu presentación. Gracias por las palabras. Sí, sí, sí. Me parece que muchas veces sí se asocia o se lo lleva al mensaje subliminal. Lo que pasa que también lo que se determinó es que los mensajes subliminales, bueno, todo viene desde finales de los 40, cuando se hizo una prueba en un cine con exponer durante muy pocos segundos a los espectadores a una publicidad de Coca-Cola, recuerdo. Que lo que se determinó es que cuando estamos expuestos a tan poco tiempo frente a algo, es muy difícil que sea como, para decirlo llanamente, absorbido por nuestro cerebro, ¿no? O impregnado en nuestra memoria. Lo que sí pasa es que muchas veces estamos expuestos de manera no consciente a determinados estímulos, ya sea la música, que es muy fuerte en la pregnancia, o colores, marcas, etcétera, que quedan ahí sí cuando estamos ya expuestos durante mucho tiempo, muchas veces, etcétera, sí quedan más impregnadas a nuestra memoria y cuando las volvemos a ver o cuando las vemos en el punto de venta las sentimos como familiares. Ese sí es un recurso como más comprobado que nada científicamente, ¿no? Que tiene como un impacto.
Sí, claro. Sí, sí, así es. Y efectivamente, como que en aquel tiempo, bueno, en ese concepto de subliminal, sí, efectivamente se quedó a un lado y efectivamente, porque realmente no ven una total efectividad, pero ya ahora, cómo se está manejando, la verdad que está muy, muy bien y muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Adelante, Ale. Listo, Fer. Oye, Fer, pues muchas gracias por el aporte. La verdad es que fue bastante bueno. Y nos recordaste mucho ahorita lo que decía Otón, también eso me recordó a mí la parte subliminal de los anuncios, pero hoy está, como dice, ya más llena de ciencia, de neurociencia, como tú le estás poniendo. Y la verdad es que pues está excelente toda esta información, ¿no? Y pues agradecerte más que nada tu aportación, que la verdad es que nos enriquece muchísimo. Y para Pedro, nada más también comentarle a Pedro que a lo mejor estás ante una oportunidad para que tú hagas el té negro, para que tú lo produzcas tu té negro, porque todas las veces ha sido ese el problema, ¿no? Y la frustración, pues ya no te quedes frustrado, mejor investígale y tú hazlo. Y aquí tienes un montón de diseñadores para que te ayuden con el tema del envase. Culpable es Coca-Cola. Apoyo al 100, al 100, al 100, Alejandro. Esa, mira, parte Lili haciéndote el producto. Fernando te analiza. Alejandro, yo te diseño, Alejandro te hace las placas y luego tú te ocupas de la logística. El detalle no menor es la No sé inversión. cuándo. El problema es la distribución. Claro. Aquí no sé si se dieron cuenta, pero Nesti, Veamos, que ¿no? tenía un té excelente, le, le distribuye a Nesti la Coca-Cola. Y cuando se acaba el contrato, Coca-Cola saca el Houston y entonces le quita el mercado a Nesti. Ya Nestlé no tuvo por sí misma la oportunidad de comercializar y pues ahí se fue el mercado. Sí, sí, ya lo ha hecho Coca-Cola eso. En Estados Unidos compró una que se llama Honesty, que después la cerró después de 2 años, que también era un té de bebible. Bueno, gracias Alejandra por tus palabras. No te agradecí antes. Ahora, adelante, Vane. Hola a todos, Fernando, muchas gracias por la información. En verdad es muy enriquecedora toda la información que nos compartes. La neurociencia, el neuromarketing tiene un impacto potencial para el consumidor, ahora sí que para todos, ¿no? También para los vendedores y bueno, para toda la gente. Oye, a mí me gustaría saber si tienes algún curso, cómo podemos buscarte o bueno, adentrarnos un poquito más en este tema del neuromarketing y bueno, este tema del empaque. No, curso no tengo. No vengo a vender nada acá. Pero, Deberías, sí. pero sí, me pueden contactar por LinkedIn en el último slide de la presentación estaba mi email Eso te iba a decir, Fer, si pones nuevamente ese slide, ¿puede Lili transmitir? Sí. sí. Y si quieres, repítelo para la gente que nos está escuchando por Facebook, si puedes repetir los datos, porfa, tuyos. Sí, me pueden encontrar por LinkedIn, Fernando Arendar, ese es mi email de info @Nitid Studio, que es mi agencia, la web o Instagram, tengo Twitter, también no lo uso mucho, pero me van a encontrar, espero. Perfecto, Pero, ahora mismo sí, te sigo. Muchas cualquier... gracias. No, gracias a vos, Vanessa. Cualquier inquietud,
o ganas de debatir o lo que fuera, estoy siempre abierto a cualquier tipo de mensaje. Y feliz. Perfecto, muchísimas gracias. No, a vos, a vos. Adelante, Ricardo. Está silenciado, Ricardo. No sé. Perdón. Esa costumbre de no abrir el micrófono. Bueno, Fernando, felicitaciones por la plática, ha sido bastante enriquecedora. Uno se dedica a la normatividad y demás, a veces pierde uno un poco la esencia del subconsciente que se maneja en el marketing, ¿verdad? Nos vamos mucho a la parte técnica, nuestra formación en ingeniería a veces nos lleva a eso, perdemos algo de la sensibilidad y tan importante que es pues para cumplir con toda la autoridad, pero si no tiene una buena vista y un buen marketing, pues no se vende y eso no funciona. Y hablando de ventas, tienes que comercializar esto porque tienes a la mejor vendedora que conozco, Lili Rivera, que tú nada más dale el tema y ella te lo coloca y te lo vende, pero en 2x3. Entonces, bueno, ya tengo que... Fernando. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por escuchar y a todos en realidad, por dedicarle el tiempo y lo aprecio también. Muy bien. No, al contrario, felicidades por el tema. Gracias. Gracias, gracias. Regina, adelante. Está silenciada, ¿eh? Sí, gracias. Buenas noches. Hola. Yo estoy fascinada con el tema. Yo de hecho pensé que eso era inclusive como un mito, ¿no? Esto de la neurociencia y que era pura cuestión, pues para convencer nada más a la gente que comprara productos no por necesidad, sino más allá del gusto y el placer, ¿no? Simplemente de querer comprar el objeto por quererlo comprar tal cual. Yo quisiera saber por qué este tema que es tan interesante, que se aplica, no sé, con productos de consumo en alimentos, que se practica también con productos en cosméticos, ¿no? Que es también como un plan más, pues sí, más como enfocado a más premium quizá o otro determinado de productos, porque estos elementos no entran en la cuestión de los farmacéuticos, ¿no? Yo veo los empaques de farmacias y de verdad, y en general todos los productos, ¿no? No tienen como que estos contextos, se pierden mucho en la anaquel. Yo sé que es un tema un poco diferente quizás, ¿no? El mercado, las circunstancias de que pues vas a una farmacia y pues todo tiene que estar en blanco por higiene, o sea, con otras normas, pero yo siento que es algo que se puede explotar como que otras áreas, pero es muy difícil que entren como en este tipo de mercados y siendo elementos pues tan básicos y unas herramientas que pueden ser definitivamente de una gran competencia de adquisición para muchos elementos. No comprendo cómo es que nada más se hace para este tipo de mercado, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede generar como para más grupos o rubros de consumo, ¿no? Ahora yo también entiendo que el medicamento al final del día tú vas y lo compras porque lo necesitas, ¿no? No es tanto Sí. el que te obliguen. No. ¿No? O sea, estos estudios y estos comparativos, estos campos semánticos, digo, la verdad es que está maravilloso y la verdad es que muchas gracias por compartirlo. Tengo ahorita en mi cabeza mucha información que todavía estoy procesando, pero sí, la verdad es que felicidades, me abrió mucho, ¿no? El panorama para muchas cosas, ¿no? Gracias. Qué bueno. No, gracias a vos. Sí, con respecto a lo farmacéutico, en realidad yo lo que noto que no es que no solo se aplica al mundo farmacéutico, creo que veo que no se aplica en general a muchos productos, que me parece, a veces cuando lo veo en la góndola, me parece una obviedad que no va a funcionar y sin embargo no. Pero en lo farmacéutico sí se podría aplicar, de hecho hay investigación sobre eso. Hay un investigador israelí que vive en Estados Unidos, se llama Dan Ariely, que hizo un estudio en el cual se les daba 2 placebos
uno de color blanco y otro color rojo a los participantes, y al rato los participantes que se le dio una aspirina de color rojo sentían que había tenido mayor impacto que los que se les había dado de blanca. O sea que el color también de un medicamento tiene incidencia en la percepción del medicamento en sí, ¿no? De la efectividad. Incluso los colores azules suelen funcionar también para los calmantes. Digo, hay también una percepción y un mundo en los medicamentos que yo a veces cuando visito las farmacias, no sé si es una casualidad o lo saben, pero hay algunos que lo utilizan, ¿no? Estos analgésicos o aspirinas de color rojo. Pero sí, no escapa también a esto, ¿no? A la construcción que hace nuestro cerebro del producto. Sí, exacto, ese cerebro que a veces nos hace malas jugadas, y yo creo que una de las cosas es que realmente la imagen, como dice, la primera imagen es la que cuenta, por eso es muy importante ahorita lo que comentes de ese empaque, esos colores y bueno, pues todo lo que está en él. Y bueno, pues excelente tertulia, muchas gracias, Fernando. La verdad es que nos diste un gran aprendizaje el día de hoy. Ojalá que nos puedas acompañar en otra, porque creo que ese es un tema muy, muy amplio. Sé que ya Sí. casi son las 12 de la noche contigo, si no es que más. No, sí, más o menos. La verdad es que muchísimas gracias. Y bueno, pues no sé, Pati, si tienes algún otro comentario, tenemos ya nuestra transmisión por Facebook. No, al contrario, digo, pues hoy respeté, viste que iba a despertar, ¿no? No estábamos dormidos, más bien, qué bueno que tú te mantienes, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, y la verdad, me sumo a cada punto. Hoy lo que está pasando es esto, ¿no? Sinceramente, a lo mejor se avanzó tanto porque a veces me pregunto, pero pues, ¿qué compraban o qué comían nuestros ancestros, ¿no? Lo que pasa es que ahora la oferta es como, o sea, sí, muy amplia. Y así fue también como la necesidad de empezar a ordenar información. A veces también queremos contar un montón y tenemos que decirles, a ver, esperen, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el primer mensaje? Hoy justo escuchando a Regina y qué, pero si no, seguro que iba a abrir el micrófono y no la tenemos a Perla, porque Perla es nuestra Sí, hubiera Perla hablado. farmacéutico. Entonces tenemos acá todo, ¿no? Es agradecerte, porque hay a veces que sí necesitamos como un poquito volver yo creo que en muchas de las tertulias terminamos como aplicándolo en otras cosas, ¿no? No nada más como de esto de ponernos como a pensar, o de repente cuando también hablamos, ¿no? De esta parte de pues, la importancia de la logística hasta uno mismo, ¿no? Ay, claro, si cada vez que yo pienso que tengo que transportar, pues y obvio, ¿no? Las marcas. Entonces así, de eso nos enriquecemos. Se hace una venta indirecta, aunque no lo creas, se hace una venta indirecta para también ahí apoyar a todos, y finalmente es esto, así que principalmente también nuevamente gracias Lili por la oportunidad. Seguimos sumando voces, claro que siempre dejamos perlas. Las perlas son, o sea, la tertulia es el espacio y las perlas es lo que queda ahí todavía por definir, y para que totalmente abierto o ante algún desarrollo nuevo, me remontaste a ciertas cosas de las margarinas y pero bueno, que aquí es muy diferente, ¿no? Porque pues hablo como de manteca y bueno, en fin. Pero eso también es lo interesante del intercambio cultural, y yo sigo aprendiendo también, ¿no? Si bien llevo los años acá, hay a veces que hay que preguntar, porque cuando te miran con cara extraña, además me encantó recién escucharte y la góndola, ¿no? Entonces, ahí me pasó en los primeros años y decía, bueno, ¿cómo te presento? ¿En mexicano o en argentino? Porque quieres que te hable del anaquel o de la góndola, ¿no? Así, pero bueno.
es también es lo rico que tiene este intercambio cultural. Nuevamente, gracias a los que se pudieron sumar. Marce, qué raro que no te escuchamos. Yo pensé que ibas a estar levantando la mano, pero bueno, gustosas con Lili de que te hayas podido conectar. Y gracias a todos. Y bonita noche. Bueno, muchas gracias por la invitación y repito lo que decía antes, por la predisposición y el esfuerzo que hicieron. Siempre lo destaco y lo valoro. Y a la gente que se sumó también, dedicarle un tiempo de su día a escucharme, lo valoro y lo aprecio. Que nos compartiste esos conocimientos y experiencias de toda esa trayectoria y la verdad es que te lo agradecemos mucho. Nos has abierto un panorama, como dice Regina, tenemos tanta información que tenemos que procesarla porque realmente sí, ¿no? Esa neuromarketing, esa neurociencia, ese neuropackage, que todo ese cerebro, bueno, pues nos hace, decía una chica colombiana, la loca de la casa nos trae locas, entonces esa mente, ese cerebro, pues es el que nos trae así. Y pues muchas gracias y vamos a detener esta transmisión de Facebook, agradeciéndote, Fernando, por todo el apoyo y a cada uno de los que se conectaron. Gracias, Pati. Gracias, Otón, Ricardo, Regina. Déjenme ver qué me falta. Marce, por eso hice. Ale, Pedro Pablo, Vane. Un gusto que estén aquí, a todos los que se suman por Facebook y a todos los que nos ven por retransmisión. Muchísimas gracias. Compartan este video. Que a muchos de todos los que estamos aquí, que todos los que usamos empaques, de verdad que nos puede servir, nos amplía el panorama y tenemos más idea de todo lo que es, cómo llegarle al consumidor. Ahorita me vino a la mente que ahorita estaba empapando mucho del tema, que decía Jürgen Claret, que al consumidor hay que saberlo interpretar, no preguntar. Así es. Entonces, la frase, es cierto que dijiste sí. algo, Lidia, al principio. Sí, ¿cierto? esta frase de verdad es que me llamó la atención y más que no tenía como que en esa imagen a Jürgen Klarik, sino más que lo tenía como en finanzas y ese tipo de cosas. Cuando lo vi que estaba con el neuropackaging, sí me llamó la atención y ese me encanta su tema, su frase. Así que muchas gracias, pues detenemos nuestra transmisión de Facebook. Agradeciéndote a ti, cada uno de nosotros por vernos, por seguirnos y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Lili Rivera y recuerda tu empaque, tu imagen. Gracias a ti que nos acompañaste en la tertulia digital de Enamorando con tu Empaque. Hemos terminado el día de hoy con este tema tan interesante que es el neuropackaging, esa neurociencia, esa neuromarketing, que hay para todo el desarrollo de producto, para desarrollarlo, como decía, no es lo mismo que Fer, que nos acompañó de Buenos Aires, las características o las condiciones o las propiedades que cada producto debe tener, a como tiene que ser aquí en México. Entonces, recordemos que muchas de las cosas, como lo hemos platicado para el desarrollo de un empaque, es recordar el canal de distribución, a quién va dirigido, como nos lo platicó Fernando en la tertulia. Si no la viste completa, síguenos aquí en redes sociales, puedes verla en Facebook completa y también la puedes ver en YouTube aquí en este canal, dejándonos tus comentarios y sugerencias. Si tienes algún tema que quieras que veamos, pues déjanoslo en comentarios y con gusto vamos a tratar de cubrir ese mismo tema que la verdad todos sumamos. Así que tú, emprendedor, estudiante, ingeniero de empaques, personal operativo, personal de calidad, todos los que están involucrados en todo este mundo de los productos, todos llevan un empaque. Hasta nosotros mismos tenemos nuestro empaque. Así que cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Muy buenas noches.